Bienvenidos y bienvenidas amigos una vez más a esta alianza informativa de Tiónica Prensa Independiente y con mi compañero Luis Carlos García de Bogotá y sus barrios. Luis Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia de Bogotá y sus barrios y Tiónica Prensa Independiente. Y excelente la oportunidad que tenemos hoy de hablar con el alcalde local. Fabián, bienvenido a Hola. este programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, por nada, para eso estamos. Muy buenas tardes para ustedes, para toda la gente que los sigue, que hace parte de este escenario de información local y comunitaria, que construye un poco más de información del día a día, de la esquina, del barrio, que en últimas es la información de la cotidianidad. ¿Qué fecha se posesiona? Yo me posesioné el 18 de julio, o sea, recién 9 meses. Pero ya después de 9 meses usted puede decir, bueno, recibimos de esta manera la localidad. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, efectivamente creo que uno ya tiene un balance claro de lo que recibió. Cuando uno da inicio a este proceso, efectivamente uno tiene, yo siempre lo reflejo como usted puede ver una ventanita de la puerta, ¿no? Entonces usted le van a entregar las llaves de una casa y entonces le dicen, esta es su casa, solo que usted solo puede acceder a esa casa cuando yo me vaya, naturalmente, porque pues uno deja el cargo, ¿no? Sí. Entonces usted se asoma, mira, tiene como alguna percepción, pero hasta cuando usted ya abre la casa y entra es que usted tiene la claridad de qué es lo que recibió, ¿no? Particularmente en la alcaldía local de Bosa creo que hemos recibido una entidad que tiene luces y sombras, creo yo, como todo. Hay luces en algunas cosas relacionadas con temas de velocidad en la respuesta a los derechos de petición, pero hay sombras en la capacidad real de respuesta a ese derecho de petición, ¿no? Entonces uno hablaba, por ejemplo, de que la alcaldía local de Bosa respondía muy rápido a los derechos de petición, pero no necesariamente siempre resolvían la solicitud de la ciudadanía. Entonces había un poco de sombra en eso. Hay luces en materia, por ejemplo, de ejecución presupuestal en vigencias anteriores, unos altos niveles de ejecución en materia de contratación, pero hay unas sombras en materia de responsabilidad contractual de los contratistas. Hay una gran cantidad de incumplimientos contractuales que dan lugar a pensar que quizás hizo falta un escenario de supervisión muchísimo más riguroso, o quizás el modelo de contratación cuando se planteó estaba particularmente planteado a unas necesidades que quizás no eran las reales del mercado, ¿cierto? Hay luces, por ejemplo, en materia de transparencia. Yo no he encontrado, digamos, que ningún indicio que pueda uno llevarlo a concluir que habían prácticas, digamos, que no adecuadas en materia de administración pública, pero hay sombras en materia de cumplimiento a las comunidades, ¿sí? Sí. Entonces, en suma, cuando usted tiene luces y sombras en todas esas cosas, uno trata de identificar un patrón. Pero a mi modo de ver, el patrón que existía en el momento de que creamos el ejercicio en el que recibimos la alcaldía es que naturalmente la forma en la que estaba pensado la manera de administrarlo era bastante reducida en virtud del alcance. Esta es una entidad en donde nosotros en realidad somos una dependencia de la Secretaría de Gobierno, pero que tiene la responsabilidad de administrar el Fondo de Desarrollo Local. El Fondo de Desarrollo Local para la localidad de Bosa, el año 2024, estábamos hablando de la administración de 154.000 millones. Para que la gente se dé una idea, más de 100 municipios de Cundinamarca tienen menos de 20.000 millones. Es decir, que un presupuesto como el del Fondo de Desarrollo Local tiene fácilmente sumados los presupuestos de 10 o 15 municipios de Cundinamarca, pero con la complejidad de que aquí solo hay un funcionario de nivel directivo, que soy yo. El resto son y que tiene toda la responsabilidad, porque se dice que los alcaldes locales tienen alrededor de 200 responsabilidades que le otorga la ley y que le otorgan los decretos, los diferentes decretos, diferentes, digamos, como funcionamiento a nivel distrital. Claro. ¿Por qué ser alcalde de una localidad con tantas dificultades, con tantas complejidades como lo es Bosa? El servicio es una vocación. Cuando uno asume una responsabilidad en el Estado, uno tiene que tener el don del servicio. O sea, uno no hace esto por plata. Pero siento yo que el principal foco de la corrupción es precisamente eso, la falta del servicio. Creer que uno entra a estos espacios única y exclusivamente por un escenario de retribución económica. Yo obviamente hago una comparación un poco odiosa porque no conozco esa profesión en detalle,
Pero eso es como los docentes. Uno a veces juzga a los docentes y dice, nada, claro, trabaja no más de 6 de la mañana a 12 del día y entonces ganan no sé cuánto. Pero si hay un trabajo que genera carga y estrés en materia laboral, es ser docente. Si yo tuviera la posibilidad de escoger un trabajo, volvería a escoger un trabajo como este. No sé si este específicamente, no lo sé. Porque obviamente después de tantas dificultades en los años y tanto desgaste, quizás uno esperaría un espacio un poco más tranquilo. Pero naturalmente sí quiero seguir siendo servidor público porque me parece que el Estado necesita de gente que ame esto, ¿no? Que no vea esto como un negocio. Y creo que hay más que tener una remuneración económica que por supuesto es valiosa, es importante, le ayuda a uno a crecer, pues tiene una posibilidad de servir al otro, que creo que es lo más importante. ¿A qué se dedicaba entonces el alcalde anteriormente de llegar a ser alcalde? Yo tengo 34 años, ¿no? Y entré a la vida pública a los 22. Yo arranqué siendo secretario privado del alcalde de Soacha. En el 2016 inicié como un escenario de consultorías propias y ahí luego tuve la oportunidad de ser secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento de Cundinamarca. Pues en el 2020 estaba como en ese proceso de tomar un respiro. La gente muchas veces cree que nosotros no trabajamos. Yo creo que eso es importante para decirle a la gente que los funcionarios públicos que nos tomamos esto en serio trabajamos y trabajamos un montón. Entonces en el 2020 tomé como unos primeros meses como para descansar, como para replantear un poco hacia dónde quería revisar ese proyecto de vida que tengo, y pues llega la pandemia. Y luego en el 21 tomé una oportunidad laboral que me dan aquí en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y trabajo en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en el 21 y en el 22. Y luego ya en el 23 trabajo en la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del departamento de Cundinamarca. Y termina el 23 y luego ya el 24 como que estábamos tomando aire y alguien me dijo nuevamente presentes. Y pues ya luego me vuelvo a presentar con la seguridad, digamos, de que uno podría llegar a obtener un puntaje para pasar el examen y con la capacidad de pronto de poder tener más conocidos en la localidad. Porque mi vínculo con la localidad no es residencial, ¿no? O sea, pues naturalmente yo vivo en esta localidad. Llego aquí a las 7 de la mañana y me voy aquí a las 10, 11 minutos. Pero pernocto en Soacha. Entonces yo tengo negocio aquí hace más de 10 años, un negocio que creé como a la par, como ahí para generar unos ingresitos al lado del servicio para esas épocas de paro cuando no hay contrato o cuando no hay nombramiento, pues tenemos unos ingresos y es un negocio que llevamos bendito Dios ya casi 10 años. Ese es un poco el resumen rápido de mi vida laboral. ¿Cuál es la apuesta en el plan de desarrollo que quiere dejar para la localidad cuando termine su administración? Uno invierte muchísimo tiempo en estructurar grandes proyectos de infraestructura y realmente lo que la gente considera que es un legado, que es una obra de infraestructura, termina no siendo un legado de nada, ¿sí? O sea, termina siendo un legado de todos, termina siendo como, ¿quién construyó esta casa? No tengo ni idea, pero hoy estamos acá. Entonces creo yo que eso de los legados, la conversación sobre los legados, es una conversación bien compleja. Ahora bien, ya aterrizando a lo que yo quisiera plantear como legado, que realmente la ciudadanía apropie el concepto de alcaldía local. ¿Qué significa eso? Que la gente sienta que en una alcaldía local resuelven cosas, que creo yo que hace parte del ADN de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso llego a la pregunta que me estás haciendo, y es ¿cuál es la apuesta central en el plan de desarrollo? Resolver. A diferencia de otros alcaldes locales que ha tenido OSA, llamó mucho la atención el hecho de que usted hubiera utilizado la estrategia precisamente de ir a los barrios, a un conjunto de barrios y hacer como un diagnóstico de las problemáticas y necesidades de las comunidades. ¿Qué le dejó ese ejercicio? No era una cosa que se hacía tradicionalmente aquí en la ciudad, ¿no? Yo vengo un poco más del esquema de provincia, en donde nosotros fácilmente podríamos visitar 3, 4 o 5 municipios en un solo día. Entonces, la primera apuesta que tratamos de hacer, si usted quiere resolver, usted tiene que saber qué va a resolver. Usted no puede resolver lo que simplemente le informan en una oficina, usted tiene que ir a caminar. Así pues que la apuesta que tuvimos fue dividir la localidad en 36 microterritorios, 36 pequeños parches de barrios que compartían una dinámica en común, ¿no? Y el objetivo era visitarlos a todos. Efectivamente lo logramos, los visitamos a todos. Creo que lo primero que dejó el ejercicio es si se puede estar en el territorio, por supuesto que tiene un desgaste logístico de tiempo operativo muy fuerte, pero de ahí se pudo derivar y recolectar más de 415 temas que cuando usted los agrupa le pueden generar 9 categorías de acción. Y esas 9 categorías de acción cruzadas con el plan de desarrollo le permitirían a uno este año,
después de mitad de año, que es como nuestra meta, lo dije siempre desde la gira, y es posteriormente el mes de mayo del próximo año, o sea, ya ahorita de este año 2025, vamos a volver a los barrios, pero ya no a decirles qué es lo que vamos a resolver, que fue como se llama la gira, sino qué es lo que estamos resolviendo y qué vamos a resolver definitivamente. Alcalde, la falta de articulación, coordinación y concertación entre entidades, pues esa ha sido la gran deficiencia institucional que han tenido toda la localidad, y no solamente a nivel local, sino a nivel departamental, municipal, nacional. Y es que cada entidad pues quiere sacar pecho de su gestión y como que no le interesa articular, coordinar y concertar acciones. Aquí en Bosa, ¿cómo va ese proceso? Y especialmente con el IDU, porque hemos escuchado muchas críticas acerca del papel que está jugando el IDU acá en la localidad, y pues especialmente en esos grandes proyectos viales que están en ejecución o que ya están proyectados. Bueno, efectivamente ese es uno de los grandes diagnósticos de la administración pública, la falta de articulación. El nivel de especialización, yo he podido estar en el nivel municipal, en el nivel departamental, y he podido trabajar en otros lugares del país. Y sin lugar a dudas, la entidad que ha sido mucho más diligente en organizar su casa, administrativamente hablando, es Bogotá. O sea, el nivel de gestión que tiene Bogotá, prácticamente que no lo puedes encontrar en ningún otro lado del país. Y eso también, esa especialización de las funciones, especializar al DADEP en el DADEP, especializar al IDU en lo que hace el IDU, especializar, por ejemplo, a la UAESP, que es una cosa muy rara, es una entidad que solo existe una de esas en el país, no hay ninguna otra en el resto del país. Eso ha sido una apuesta no solo mía, sino una apuesta del alcalde mayor, de Carlos Fernando Galán, con la unidad de gestión y cumplimiento. Entonces, a partir o desde el despacho del alcalde mayor, nos han hecho, digamos que un gran llamado a que articulemos acciones y a que no nos peloteemos. La articulación es un problema, pero no es el problema de fondo. Porque, por ejemplo, en materia de IDU, la articulación ya quedó resuelta, pero muchas veces los problemas de las vías no se resuelven fácil. ¿Por qué? Porque dependen de la disponibilidad del presupuesto. Porque, por ejemplo, dependen de lo que está pasando hoy en el grupo 2 de la avenida Ciudad de Cali, que ustedes lo han visto. Grupo 1 de la avenida Ciudad de Cali, entre el borde límite con Soacha y hasta la avenida Bosa, está prácticamente terminado, faltan unas cositas particulares. Pero después de la Bosa y hasta la Villavicencio casi, que es el grupo 2, está absolutamente abandonado. Entonces ya va a tocar caducar el contrato, toca volver a hacer una licitación. O sea que estamos hablando de que el grupo 2 va a poder terminarse por ahí en unos 2 años y medio. Entonces, por más articulación que tengamos, también muchas veces los problemas se salen de ese control y entran a esa lógica de lo administrativo, que no es tan fácil de dominar y que en últimas termina afectando a la ciudadanía. Uno hace una encuesta en la localidad acerca de cuál es el problema que más tiene abatida la comunidad, y pues la conclusión es la inseguridad. ¿Qué estrategias se están utilizando a nivel local, pues teniendo en cuenta que es un problema a nivel nacional? Bueno, efectivamente la seguridad es el fenómeno que más aqueja a la ciudadanía. La seguridad tiene 2 componentes. Uno es la seguridad en términos operativos y el otro es la seguridad en términos de la percepción de seguridad. Y la que más le afecta en realidad a la gente es la percepción de seguridad. Es decir, no sentirse seguro en el lugar en donde está. ¿Bien? Entonces, sobre uno y otro hemos venido trabajando. Nosotros llegamos y en el top de las localidades más inseguras, Bosa estaba en el número 3. Y hoy el resultado es que ya no estamos en ese top 3, ni siquiera en el top 5, sino estamos en el puesto 8. Claro, uno diría, no, eso no es mayor avance. Pues claro que es un avance fundamental, porque eso precisa que lo que estamos haciendo realmente sí le está pegando al indicador. ¿Cómo lo estamos haciendo? No, entonces, primero, 2 cosas. Tenemos seguridad operativa y seguridad en términos de percepción. Cuando usted habla de seguridad operativa, tiene que garantizar aumento en los resultados operativos que tiene. Entonces, nosotros hemos venido generando unos aumentos en los resultados operativos en los 2 fenómenos que era la pregunta que me hacías, que más aquejan la inseguridad en nuestra localidad, que son homicidio y hurto. ¿Sí? Homicidio porque tenemos unas dinámicas delictivas que impactan muchísimo el homicidio en nuestra localidad. Es decir, hay una configuración de pequeños grupos delictivos que al confrontarse con grandes grupos delictivos empiezan a tener confrontaciones de carácter territorial y en esa pugna generan sicariatos y muertes. Y eso, por supuesto, hace sentir a la gente insegura. ¿Quién se va a sentir seguro cuando a 2 o 3 cuadras de su casa han matado a una persona? Puedo ser yo, no puede ser usted. ¿Sí? Más del 80% de los casos de homicidio en la localidad
no son homicidios comunes, no son homicidios que tengan que ver con robos, son homicidios que tienen que ver con sicariatos asociados a estructuras delincuenciales. ¿Tiene que preocuparnos? Por supuesto que tiene que preocuparnos. Pero ¿qué es lo que tenemos que decirle a la gente? Que ese sicariato es única y exclusivamente dirigido a la persona que lastimosamente resultó siendo víctima y que no tenemos registro desde que nosotros llegamos de que un sicariato derive en un asesinato involuntario, es decir, con víctimas que no estén relacionadas con esa dinámica delictiva. ¿Bien? El 20% restante son, por supuesto, casos que tenemos que atender de una manera mucho más efectiva. Ejemplo, el año pasado tuvimos, no solo cuando yo llegué, sino desde antes, un acumulado muy fuerte de feminicidios, ¿sí? De muertes como producto de violencias basadas en género, donde las mujeres perdieron la vida como producto de un ataque de alguien que estaba relacionado sentimentalmente con ellos, ¿no? Entonces, sobre esa base del sicariato, operativamente hemos reducido muchísimo. Desarticular las bandas estratégicamente logra un indicador de reducción en el sicariato, porque empiezan a reducirse las capacidades operativas de las bandas de asesinar al otro. Hay que decirlo claramente. Les toca seguir trabajando en desarticular esas bandas para lograr disminuir esos indicadores. ¿Cuándo vamos a acabar de hacer eso? Nunca, lastimosamente, porque el combustible de eso es el narcotráfico, el microtráfico, ¿sí? Y en tanto el microtráfico subsista como negocio ilícito, vamos a tener manifestaciones de violencia. ¿Qué es importante decirle a la gente? Que los asesinatos que se están dando en la localidad o que se dieron en su momento están relacionados con ese tipo de factores y que la vida de nuestros ciudadanos está absolutamente resguardada por las capacidades operativas. ¿Y qué hemos hecho en percepción? Pues aumentar el número de comunicados que tienen que ver con los positivos que hemos dado en nuestra localidad. Nosotros somos la estación de policía, y digo nosotros y me estoy abrogando, por supuesto, un título que es de la policía, pero que por supuesto hemos acompañado, pero que quiero darle los reconocimientos a ellos como profesionales, porque ellos son los que nos han permitido dar, de los 12 golpes que hemos dado más fuertes este año, 7 han sido en voz. Recuperaciones de vehículos, recuperaciones de mercancías, desarticulaciones de bandas, por ejemplo, como las que hacían ejercicios de taquillazo en Suba y en Usaquén, que logramos desarticular y desestructurar en nuestra localidad. Todo eso, cuando la gente lo empieza a ver, empieza a sentirse más segura. ¿Qué viene para este segundo semestre para fortalecer esto que estamos haciendo y articularlo con la gente? Poder conectarnos de mejor manera con la ciudadanía, particularmente la ciudadanía organizada. Juntas de acción comunal, organizaciones vecinales y organizaciones de comercio. Desde el distrito hay una política pública de medios comunitarios. Queremos saber también dentro de la localidad qué se está haciendo. Efectivamente tenemos una meta dentro del plan de desarrollo local en línea con la apuesta del gobierno distrital de poder fortalecer a los medios alternativos y comunitarios. Creo que esta comunicación de la cuadra, del barrio, del microterritorio como el que nosotros estamos construyendo, permite precisamente que esos escenarios se difuminen a lo largo y ancho de la localidad. Identificamos en este momento, estamos en el proceso de identificación de esos medios alternativos y comunitarios que tengan trayectoria como ustedes, ¿sí? El enfoque que queremos darle nosotros desde la alcaldía local es: hay que fortalecer y enfocar esos recursos para fortalecer a los medios alternativos y comunitarios que tengan algo de trayectoria. El objetivo sería que en el segundo semestre ya pudiésemos hacer la entrega del fortalecimiento, porque además esta es una meta que queremos cumplir este año. Alcalde, una de las preocupaciones que pues tiene pensando no solamente a la alcaldía, a los ediles y demás entidades, es el crecimiento poblacional pues que está teniendo Bosa, y sobre todo pues con la entrada en funcionamiento de todos esos conjuntos residenciales que se están construyendo, apartamentos que se van a entregar próximamente. ¿Está preparada la alcaldía mayor, la alcaldía local para afrontar esa cantidad de problemáticas, esas demandas por servicios públicos, por derechos sociales? 20% de los planes parciales de desarrollo urbano de toda la ciudad se concentraron en esta localidad. 2 de cada 10 viviendas que se hacen en toda la ciudad se hacen acá. Entonces tenemos Parques de Bogotá, Campo Verde, La Marlene, como los más relevantes, pero por supuesto hay una cantidad de actuaciones urbanísticas que está generando una nueva población. Lo vemos como una oportunidad para poder mejorar la capacidad de atención de los servicios. Creo que en las administraciones podemos encontrar unos grandes aliados para el desarrollo territorial. Por supuesto que eso es un reto gigante. Hay planes parciales como por ejemplo La Marlene, que van a traer, si no me falla la memoria, son 16.000 viviendas nuevas. Eso fácilmente pueden ser 3 municipios. Las 16.000 multiplicado por 4 estamos hablando casi que 50.000 personas.
Y en esa perspectiva, ¿qué es lo que tiene que hacer la alcaldía? Usted no puede seguir manejando este espacio como una pequeña dependencia de gobierno cuando usted tiene grandes responsabilidades. Y el reto más grande que he tenido en estos 9 meses es reorganizar esta casa para que la casa tenga la capacidad de responderle a la ciudadanía. ¿Sí? Antes teníamos solo 3 sectores: planeación, jurídico-policivo y social. Así se llamaban los 3 sectores que tenían antes, ¿no? Ahorita tenemos 15 sectores. Yo siento que las alcaldías locales tienen que tener un par por cada sector distrital. Aquí tiene que haber alguien de integración social, de salud, de cultura, recreación y deporte, de seguridad, convivencia y justicia, de gobierno, ¿cierto? De todas esas entidades tiene que haber por lo menos un par para que podamos articular claramente, porque no solo nosotros hacemos cosas en la localidad, Hábitat también hace cosas, Secretaría de Cultura hace cosas, y DRD hace cosas, o sea, el nivel distrital también hace cosas acá, ¿sí? Lo que no es tan sencillo de hacer es un poco lo que decíamos, esa articulación, ya no solo para resolver, sino para tener un impacto estratégico en lo que hacemos con la gente, ¿no? Entonces creo que esa ha sido como la gran apuesta, y el reto que se nos viene es cómo logramos que ese equipo que se está formando se un poco pase de vigencia y se empieza a pensar que los gobiernos locales tienen que ser cada vez más robustos para responder a esos retos que usted ha planteado. Entonces, ¿eso implica descentralización política, administrativa y fiscal? Nosotros tenemos descentralización administrativa y fiscal en relación con los fondos, con el recurso del fondo, pero no tenemos una descentralización en materia de funciones. La UAS, pues es la UAS eventual distrito, ¿no? Yo siento que más que la descentralización, lo que se viene o lo que debería venirse para poder responderle a esas personas en la demanda de servicios sociales, ¿cierto? Tiene que ser una ampliación, no en número, porque ya los alcaldes locales tienen bastantes responsabilidades, pero sí en herramientas para ejercer esas responsabilidades, ¿cierto? Y eso lograría o proyectaría uno que con más herramientas para hacer cumplir la política pública del distrito uno pueda tener una mayor facilidad de cumplir. Entonces creo yo que hay que dotar a las alcaldías locales de más herramientas como esas para garantizar que ese tipo de servicios como la recogida de basuras, que es muy crítico en la ciudadanía, tengan una mayor capacidad de control por parte de las alcaldías locales. La alcaldía local tiene ciertos funcionarios, en su mayoría contratistas. Hemos evidenciado que esta administración particularmente, que está, digamos, un poco coja frente a las funciones que debería cumplir. Lenta. ¿Qué le podemos decir a la gente? Que el cambio en la forma en lo que les estoy planteando, ¿sí? Que pasar de un gobierno centralizado en donde teníamos 3 áreas, ¿cierto?, a tener 15 áreas de respuesta ha generado unos traumatismos, que esos traumatismos se traducen en lentitud en la contratación. Pues claro, estamos lentos, por supuesto, que no es normal en la medida en que no es normal que uno esté cambiando la forma de hacer las cosas, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un esquema disruptivo, y es disruptivo porque somos la única localidad que lo está planteando de ese modo. De hecho, somos caso de estudio con gobierno para mirar cómo funciona este esquema. Retazos que esperamos, como lo dije ahorita, solventar a más tardar en el mes de mayo, iniciando el mes de mayo, o sea, en 2 semanas, para ya poder dotar a todas las áreas de la capacidad que necesitan para responder a la ciudadanía. Porque claro que sí, estamos un poco lentos en la contratación del personal. Eso también tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la ejecución de los recursos, también impacta allí. Este es un año muy particular porque en la administración anterior, o el año anterior, yo llegué en julio, como lo dijimos, y cuando yo llegué, la ejecución presupuestal estaba por el orden del 12%, 11, algo, ¿cierto? O sea, era una ejecución presupuestal absolutamente atrasada respecto al mes en el que nos encontramos, que era julio. Esos 5 meses que restaron del año anterior, pues tocó contratar y además ejecutar plata. No fue un reto fácil, pero logramos todo antes del 31 de diciembre, así pues que este primer semestre tiene mucha oferta contratada, o sea, se están haciendo muchas cosas con recursos del plan de desarrollo anterior. Por eso era correcto lo que tú decías de estamos cerrando el plan de desarrollo anterior. Cuando tomé la decisión de decir tengo que cambiar este esquema porque este esquema no es funcional para responderle a la ciudadanía, a mi modo de ver, es mi opinión personal, ¿no? Y como no es funcional, pues voy a tener unas dificultades a la hora de establecerlo. Entonces lo que me va a cubrir la oferta el primer semestre va a ser la contratación que generemos para cubrir esa oferta. Entonces efectivamente ahorita tenemos una oferta amplia con recursos de la vigencia anterior y ahorita estamos iniciando ya los procesos de contratación. ¿Cuál es la meta? Que terminado el mes de julio nosotros podamos tener más del 70% contratado, ¿sí? Y
terminando el mes de septiembre tengamos el 100% contratado. Habían unos temitas ahí, por ejemplo el tema de la proliferación de basuras alrededor de los colegios. O sea, es terrible, por ejemplo, por el lado de este colegio Orlando Higuita. La gente está desesperada porque las ratas se le están metiendo a las casas. Es un tema que yo veo muy complejo y que está afectando mucho a la comunidad. El Orlando Higuita es un polígono que tenemos que recuperar. Es un problema de espacio público principalmente. ¿Por qué digo que es espacio público principalmente? Porque la generación de los puntos críticos de basuras están asociadas a las actividades económicas. O sea, ya tenemos un diagnóstico de que los puntos críticos de basuras son generados por el comercio, formal e informal. Cuando la gente saca la basura a la esquina y pasa al carretero, identifica que hay como una botella, abre la bolsa, riega, saca 3 botellas, se va con sus 3 botellas y nos deja el reguero. El problema nace en la disposición no adecuada de los residuos por parte de los comerciantes. Entonces, es un polígono que tenemos identificado ahí al lado, no sé si lo han visto, pero al lado del lote del acueducto nosotros estamos construyendo un salón comunal. Es una cosa que después de que arrancamos la intervención ha venido mejorando y estamos tratando de llegar a un acuerdo para poder darle uso a ese espacio. Cualquier espacio que no se use tiene otras implicaciones, ¿sí? Ahí también hay una afectación en materia de seguridad, porque nos han manifestado que la gente roba, salta la barda, se mete al lote del acueducto y quién se va a meter allá. Que hay que ser muy coercitivos, o sea, hay que castigar a los comerciantes que nos hacen eso. Nosotros ya tenemos los videos, tenemos las investigaciones, tenemos claro que de toda esa cuadra hay 12 comercios que siempre nos sacan todas las noches basuras. Llegan los perros, entonces llega cualquier persona, hace el reguero y al otro día eso amanece hecho un muladar. Hemos hecho 1001 sensibilizaciones con ellos, pero lastimosamente no ha sido eficiente y efectivo. Y lo otro, el abuso infantil. Y aquí yo he visto que los civiles han hecho como 3-4 debates, pero no siento que esos debates no han servido para nada porque la problemática se sigue profundizando. Entonces yo quisiera saber de pronto la alcaldía frente a eso, ¿qué medidas ha tomado? Es un indicador que nos preocupa de una manera impresionante. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos mejorado la capacidad de respuesta al código blanco, que llamamos en los colegios de abuso. Hemos mejorado la capacidad de respuesta a la Secretaría de Integración Social. Y actualmente sí estamos trabajando en unas campañas fuertes en materia de promoción de derechos con niños, niñas y adolescentes para identificar la denuncia en el momento correcto, porque más del 50% de las denuncias se están haciendo cuando llevan más de un año bajo el ejercicio del abuso. Entonces, claro, luego del año, luego de consolidarse el abuso, no resulta, primero que todo, tan fácil hacer un proceso de recuperación con la persona que resultó siendo víctima. Y segundo, tampoco se hace fácil empezar a recolectar el material probatorio para una persona que ya cogió de costumbre abusar a un menor. Entonces, hemos venido haciendo una tarea y les pediría que nos ayuden en eso, y es que hay que garantizar o difundir la denuncia inmediata y efectiva. Porque tenemos la capacidad de responder, porque lo estamos haciendo de modo correcto y porque hemos invertido unos buenos recursos en garantizar que esas rutas funcionen de modo correcto. Una de las debilidades es la falta de protocolos en los colegios y escuelas. Entonces, pues, algunos habían pensado en una acción de cumplimiento porque pues, eso lo consagra la ley. Pues porque eso algunos colegios y escuelas tienen protocolos y otros no. No, los protocolos son para todos, pero no todos los implementan. Porque los protocolos son de carácter distrital. Cuando hablo, bueno, le ruego que me excuse, cuando yo hablo de que hemos logrado operativizar el Código Blanco es eso. El Código Blanco es el protocolo que existe en las instituciones educativas distritales para hacer denuncias de casos de abuso, ¿sí? Entonces, de las 42 sedes oficiales que tenemos nosotros, 33 lo tenían implementado, 9 no lo tenían implementado. Ya logramos que las 9 lo implementaran, pero adicional a eso logramos que las 33 tuvieran una capacidad de respuesta mucho más efectiva. Que no haya capacitación, porque las líneas de redacción no estaban funcionando, porque tenían el número del cuadrante que no era, porque por ejemplo el coordinador de fiscalías en los últimos 9 meses, yo he conocido 4 coordinadores de fiscalías. O sea, ya cambian de coordinador por cada 2 meses, 3 meses. Eso dificulta naturalmente la forma en la que se implementa la ruta. Entonces, llevamos ya 1 mes y medio, creo yo, ya con el lanzamiento que hicimos con los rectores, de hacer esta implementación, y creo que nos ha dado muy buen resultado porque hemos tenido muchísimos casos. O sea,
hemos venido teniendo una denuncia por fuera de lo común, o sea, esto es por fuera de lo normal, porque precisamente la ruta ha tenido, o sea, uno esperaría que eso fuese así al principio de la estrategia, porque hay muchos casos ocultos que no se han venido teniendo de una manera eficiente y efectiva. Y lo otro es que los establecimientos educativos son entidades autistas. O sea, solamente les preocupa lo que pasa ahí en el colegio, pero no tiene relación ni siquiera con el presidente de la Junta, con los comerciantes. Entonces yo creo que eso es una debilidad muy grande. Exactamente. Determinada esa habilidad, nosotros tenemos una estrategia que ya implementamos, que se llama gerencia integral del entorno escolar. Hemos construido 17 entornos escolares alrededor de todas las 64 sedes. Aparte de los 42 oficiales, esos 42 derivan en 64 sedes. Y los 17 entornos se cruzan con eso que yo he planteado como microterritorios, pero son independientes. Porque un entorno es precisamente eso lo que usted dice, no es solo hablar de la cuadra allá afuera del colegio, sino cuáles son, por ejemplo, los lugares donde venden licor cerca del colegio. Cuáles son los lugares en donde se ejercen actividades de entretenimiento que no están orientadas a la población escolar, pero que prestan sus servicios ahí porque ahí hay clientes, ¿sí? ¿Cuáles son esas vías o esos circuitos por donde circula la gente, los estudiantes, que se prestan para el delito y el crimen? ¿Sí? Eso lo hemos ya categorizado. Con la ILE hemos hecho un trabajo muy, muy importante. Hicimos el lanzamiento hace como unas 2 semanas de la gerencia integral del entorno escolar y esperamos que finalizando este año logremos tener unos resultados muy interesantes en materia de percepción de la seguridad de los estudiantes y del sector del entorno en donde se generan estas dinámicas. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Que le vaya muy bien en esta administración. Esperamos volver a tener una entrevista con usted. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A nuestra audiencia que nos lee, nos escucha y nos ve. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y por supuesto aquí siempre puertas abiertas para poder conversar.